¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la mente humana? ¿Existen realmente poderes ocultos dentro de nosotros que la ciencia aún no puede explicar? Esta es la historia de Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo brillante y científico mexicano que pasó toda su vida buscando respuestas a estos enigmas. Pero lo que jamás imaginó es que su búsqueda lo llevaría a descubrir un misterio tan profundo que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la conciencia, la medicina y la conexión entre el cuerpo y el espíritu. Greenberg, un hombre de ciencia, comenzó a investigar fenómenos aparentemente sobrenaturales, pero lo que nunca imaginó es que su camino lo llevaría a encontrarse con Pachita, una mujer mestiza con habilidades que desafiaban toda lógica. Pachita afirmaba tener el poder de realizar cirugías espirituales, curaciones que no requerían bisturí, pero que dejaban a todos quienes las vivían sorprendidos por sus efectos. Jacobo, escéptico pero curioso, decidió investigar este fenómeno. Sin embargo, lo que descubrió fue mucho más grande de lo que podía imaginar. Esta historia no es solo sobre la ciencia, la medicina o lo inexplicable. Es sobre los límites de nuestra percepción, la posibilidad de que haya algo más allá de lo que entendemos, algo que cambia nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Lo que Jacobo Greenberg descubrió sobre Pachita y su misteriosa desaparición, aún hoy sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia de la ciencia. ¿Te atreves a conocer la historia completa? Lo que vas a escuchar podría transformar tu manera de ver la realidad. Jacobo Greenberg Silverbaum fue uno de los grandes pioneros de la neurociencia en México. Nacido en 1946, este brillante neurofisiólogo comenzó su carrera académica con un enfoque muy específico: la mente humana, la percepción y la conciencia. Desde joven, Jacobo mostró una fascinación profunda por entender cómo funcionaban los procesos mentales y cómo el cerebro generaba nuestra realidad. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda científica tradicional pronto se transformó en algo mucho más grande, algo que desafiaba los límites de la ciencia tal como la conocía. A medida que sus investigaciones avanzaban, Greenberg comenzó a adentrarse en territorios desconocidos, donde la ciencia convencional no tenía respuestas claras. Estaba particularmente interesado en los estados alterados de conciencia, aquellos en los que la mente se expandía más allá de lo habitual, y cómo estos estados podrían tener implicaciones sobre la percepción de la realidad y el poder del pensamiento humano. En su viaje de descubrimiento, Greenberg no solo exploró las fronteras del cerebro, sino también la meditación, el chamanismo y las prácticas espirituales de diversas culturas. Estudió a fondo el uso de plantas psicodélicas en la Amazonía y las experiencias de los pueblos indígenas, pero lo que realmente captó su atención fue una figura fuera de lo común: Pachita, una mujer mestiza conocida por realizar cirugías espirituales que desafiaban toda lógica científica. El llamado de la meditación y los fenómenos extraordinarios. A medida que avanzaba en su carrera, Greenberg comenzó a interesarse cada vez más por los fenómenos extraordinarios que se producían en estados alterados de conciencia. Su búsqueda le llevó a la meditación y al estudio de las prácticas chamánicas de diversos grupos indígenas, quienes afirmaban tener contacto con seres de otras dimensiones, espíritus y fuerzas cósmicas. Lo que más intrigaba a Greenberg era la conexión que estos estados alterados de conciencia parecían tener con las curaciones y fenómenos inexplicables que muchos consideraban sobrenaturales. Era claro que, en su tiempo, la ciencia estaba lejos de comprender cómo el cuerpo humano podía interactuar con la mente de manera tan compleja. Greenberg, con su aguda mente científica, no podía aceptar explicaciones místicas sin un análisis serio. Por eso, comenzó a investigar el fenómeno desde una perspectiva científica, lo que lo llevó a profundizar en las conexiones entre los estados de conciencia, el cerebro y la percepción. Pero, por más que avanzaba en sus estudios, Greenberg no dejaba de sentirse atraído por un enigma específico: Pachita. El encuentro con Pachita. Pachita, o María Sabina, como también se la conocía, era una mujer mestiza de unos 60 años, que vivía en un modesto barrio de la Ciudad de México. Pero su fama trascendía las fronteras de la ciudad. Se decía que poseía la capacidad de realizar cirugías espirituales y curaciones usando solo sus manos. Estas cirugías no requerían instrumentos médicos convencionales, sino que Pachita, en un estado de trance, afirmaba canalizar energía cósmica para sanar a sus pacientes. Lo más impresionante de todo era que las personas que pasaban por estas operaciones aseguraban haber experimentado una mejora notable en su salud, sin dejar cicatrices ni complicaciones. Greenberg, un hombre de ciencia, estaba convencido de que detrás de este fenómeno había una explicación racional,
aunque en su mente escéptica no encontraba ninguna pista clara. Decidió entonces investigar a Pachita de manera personal. Sabía que este caso podría ser clave para desentrañar el misterio de la conciencia humana y la percepción de la realidad. El primer encuentro entre Greenberg y Pachita fue en su hogar, un lugar lleno de energía densa y misteriosa. Aunque el lugar era humilde, lo que más impactaba era la atmósfera que lo rodeaba. Era como si en el aire hubiera una vibración palpable, una sensación de que algo fuera de lo común estaba por ocurrir. Pachita lo recibió con una mirada profunda, llena de sabiduría ancestral. Sé lo que buscas, Jacobo. No eres el primero en querer entender lo que hago, pero debes tener mente abierta, le dijo con una calma que contrastaba con la intensidad de la situación. En ese primer encuentro, Greenberg fue testigo de algo que lo dejaría marcado de por vida. Pachita, tras realizar una serie de rituales con rezos y gestos místicos, comenzó a entrar en un trance profundo. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. En medio de la ceremonia, con los ojos cerrados y las manos levantadas al cielo, Pachita empezó a mover las manos de manera que parecían flotar por encima del cuerpo de una paciente que había llegado con un grave problema de salud. Lo increíble era que no utilizaba ningún instrumento físico, pero su presencia y energía parecían transformar la situación. Greenberg observaba, incrédulo, pero al mismo tiempo con una fascinación creciente. La paciente, que antes mostraba signos claros de dolor y malestar, comenzó a relajarse, su respiración se calmó, y una sensación de paz invadió el cuarto. Luego, Pachita abrió los ojos, sonrió y, con una calma desconcertante, dijo, «Ya está todo listo, la energía se ha restablecido». Para sorpresa de Greenberg, la mujer se levantó, ya sin el dolor que la había quejado durante días. La revelación, ¿un portal a lo inexplicable? Después de varias sesiones con Pachita, Greenberg empezó a entender algo mucho más profundo de lo que había imaginado. Lo que Pachita hacía no era magia ni truco, sino una forma de medicina energética que se basaba en la capacidad del cuerpo para conectar con energías cósmicas y usar la mente de maneras que la ciencia convencional no podía explicar. Pachita, según sus palabras, se convertía en un canal entre los mundos físico y espiritual, permitiendo que la energía cósmica fluyera para sanar y restaurar el equilibrio en los pacientes. Lo que más sorprendió a Greenberg fue descubrir que las cirugías espirituales de Pachita no solo curaban enfermedades físicas, sino que también sanaban traumas emocionales y espirituales. La ciencia de la conciencia, como la llamó más tarde, demostraba que la mente humana tenía un poder mucho más grande de lo que se pensaba, un poder que podía alterar la realidad misma. La conexión entre la conciencia y la curación era mucho más fuerte de lo que Greenberg jamás había imaginado. Pero algo extraño sucedió. Mientras más investigaba, más se sumergía en un mar de misterios sin resolver. Jacobo Greenberg desapareció misteriosamente. Nadie sabe con certeza qué le ocurrió, pero muchos creen que, al acercarse demasiado a los secretos que Pachita guardaba, Greenberg pudo haber cruzado una línea que no debía. ¿Había descubierto algo tan profundo que decidió retirarse del mundo para siempre? ¿O fue Pachita, con su conexión a dimensiones más allá de nuestra comprensión, quien lo guió hacia un nuevo estado de existencia? El legado de Jacobo Greenberg. El caso de Jacobo Greenberg y Pachita sigue siendo uno de los grandes misterios de la ciencia y la espiritualidad. La profunda relación entre la neurociencia, los estados de conciencia alterados y las experiencias místicas continúa siendo un terreno de exploración fascinante. Hoy en día, los investigadores aún intentan desentrañar los secretos de lo que realmente sucedió durante las investigaciones de Greenberg, y muchos siguen preguntándose si lo que él descubrió está más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Lo único cierto es que el legado de Jacobo Greenberg y su búsqueda del misterio de la conciencia continúa vivo, y la historia de su encuentro con Pachita sigue siendo un recordatorio de que hay mucho más por descubrir en los rincones más profundos de la realidad. Fin.